hemos visto la semana pasada de cómo el templo servía en la parte política, también económica, donde se funcionaba como, podemos decir, el sistema de hacienda, de cobro de impuestos y distribución de riquezas para el pueblo, y ejercía mucho poder frente al gobierno civil. Y vamos a ver hoy un poco más del significado del templo en la parte teológica, de cómo era que el Señor había querido que se manejara este tema y cómo lo que quiere que se maneje a la fecha de hoy. Así que quiero llevarlos más bien al futuro. Vamos a empezar por el Apocalipsis, vamos a empezar hoy al revés, de cómo el Señor vuelve a poner todo en orden, a restaurar todo el diseño original de Él en la nueva Jerusalén, o en la nueva tierra que nos va a proporcionar al final. Así que vamos a mirar el Apocalipsis 21, del 2 al 3. Los dos primeros versículos de este capítulo, ya al final de la Biblia, donde Juan visualiza lo que va a ser esa nueva Jerusalén. Dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y vemos aquí que es lo mismo que aparecía cuando fue la creación del mundo. El deseo del Señor siempre era estar con su pueblo, con su creación, vivir en medio de nosotros, y así va a ser al final también, volver a restaurar todo conforme al propósito que Él tenía con el ser humano, era compartir, convivir permanentemente. Sin embargo, aquí hay algo sorprendente para Juan, algo que empieza a buscar, que para él era común, que para él era fundamental, era buscar el templo. Y en el versículo 22 nos dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Para él fue una sorpresa no ver una estructura física donde se pudiera ir a adorar al Señor. Pero ahí mismo nos aclara: porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La presencia de Dios estaba en medio del pueblo, estaba en todo lugar, no había un lugar específico donde estuviera. Así que aquí nos aclara precisamente Dios cómo vuelve a restaurar absolutamente todo, inclusive el modelo de ciudad que él había soñado. Así que a través de la historia uno conoce que el Señor siempre quiere morar en medio de su pueblo, pero el pueblo siempre lo intenta encerrar en un edificio, en un lugar geográfico, en un lugar determinado. Es sorprendente este punto, porque siempre en todo, creo que eso quedó muy metido en el subconsciente y colectivo, en toda ciudad que se fundaba, y todos los que hemos sido colonizados, sobre todo por España o por la Iglesia Católica, siempre vemos en toda la ciudad, el centro de la ciudad siempre es el templo. Siempre hay un templo, y eso básicamente identifica la ciudad con una religión, y además de que en ese lugar siempre se habla de que está la presencia de Dios. Sin embargo, el templo siempre fue un simbolismo muy bien cósmico, en el sentido de todas las culturas. Siempre se ha tratado de llevar el cosmos a ese determinado lugar. Y me refiero a eso, que tiene que ver también con el paraíso terrenal, como uno siempre buscaba esa presencia del Señor, y todas las cosas del Señor siempre han tratado de buscar ese mismo origen, así como lo vemos en el Apocalipsis. Todo va relacionado a lo que Él originalmente había diseñado, como estar en medio de su creación, y tratamos a través de la palabra encontrar similitudes a este propósito del Señor. Así que si uno va a Génesis 3:8,
vamos a encontrar cómo fue que empezó él a crear todo. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Volvemos a ver aquí la escena donde Dios quiere estar en medio de su pueblo, pero ya el pecado había aparecido y ya el hombre no quiere precisamente que Dios lo vea. Curiosamente, el devocional también esta mañana nos hablaba de eso. Siempre el hombre cuando siente que está en pecado, que ha cometido una falta, trata de esconderse como si pudiéramos escondernos de Dios. Así como también cuando necesitamos algo, tratamos de buscarlo en un lugar determinado. Pero el deseo del Señor siempre es estar en medio de los suyos, estar ayudando, haciendo que todo funcione como Él quiere. Pero el hombre siempre trata precisamente de esconderse y simplemente tener un lugar que de acuerdo a su conveniencia va y se acerca a Él, a un determinado lugar. Pero el deseo del Señor es siempre estar permanentemente con nosotros. En Levítico 26:12 vuelve y nos confirma, dice, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es el deseo permanente del Señor. Deuteronomio 23:14 nos dice, porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Y eso nos muestra la naturaleza del Señor. El Señor no puede convivir donde no hay santidad. Y como les decía, cada vez que el hombre sabe también que está en pecado, simplemente no puede estar en esa presencia del Señor. Y lo que hace es esconderse y huir de Él. Pero Él también, como digo, el Señor también, si sabe que el hombre está en pecado, pues simplemente se aparta y se aleja. Pero simplemente es precisamente por que no puede convivir el pecado con la santidad. Así que siempre tenemos que buscar más bien la santidad para contar con la presencia del Señor y no huir de Él. En 2 Samuel 7:6 nos dice, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos no haberme construido una casa de cedro? Y esto es una respuesta que le da precisamente a David. David fue ese hombre, como hemos dicho, que siempre buscaba la presencia del Señor a pesar de sus pecados, a través de sus caídas. Pero el Señor nunca ha sido el plan precisamente que lo meta en un lugar determinado, ni nunca ha sido exigente con su pueblo para que le hagan santuarios, cosas lujosas. Y eso es lo que le contesta a David cuando él le expresa el deseo de hacerle una casa para meterlo en cuatro paredes. Básicamente le contesta de esta manera como diciéndole, yo siempre he andado con ustedes, así sea en una carpa y no tengo ningún requisito, ninguna exigencia para mi pueblo, porque el deseo del Señor siempre es estar en medio de su pueblo y no está reclamando ningún tipo de santuario especial ni de materiales especiales como David se lo quería hacer, y por eso tampoco le permite a él que lo haga y le dice que no lo va a hacer él sino su hijo, si eso es lo que desea. Así que el Señor siempre lo que ha querido es estar en medio de su creación, y de alguna manera el templo representa esa creación donde el Señor precisamente habitaba libremente, que eso es, como les decía, el deseo permanente del Señor es andar en medio de su creación, porque la hizo, vio que era buena, que todo lo que era ahí estaba bueno, lo hizo con esmero, y lo hizo para que nosotros lo disfrutáramos, lo administráramos, y Él estar siempre pendiente como dueño de su creación, estar atento a todas las necesidades de la creación. Hebreos
8:5, del 4 al 5. Hebreos es uno de los libros que más habla sobre el templo del Señor y de las personas que en él trabajan y habitan. Dentro del Nuevo Testamento creo que es el libro que más habla sobre el tema. Podríamos encontrar muchos pasajes referentes a eso. Y en el versículo 4 y 5 de Hebreos 8 dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Y básicamente nos aclara que todo lo que está aquí en la tierra son sombras o reflejos de lo que está en el cielo, de las diferentes cosas que se van a vivir en el cielo. Así que tanto los sacerdotes, como digo, todos en microcosmos, si uno lo puede ver así, donde hay un sacerdote que es el que dirige, así como Dios dirige el universo. Podríamos ver que todo lo que sucede a través del templo podríamos reflejarlo como un microcosmos de lo que está a nivel macro en el cielo. Hebreos 9, 22, 24 nos dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Como hemos visto a través de muchas charlas, cada cosa que se hacía en el templo, desde las ofrendas, los sacrificios, la alabanza, la adoración, la oración, el presentarse ante el Señor, los pasos que se habían que dar, simplemente son cosas para que aprendamos, se puede decir, de cómo es nuestra relación con Dios. Y Dios utilizó a través de estas figuras las cosas para que comprendiéramos lo que sucedía a nivel celestial. Así como hablábamos estos días del cielo, de los diferentes tipos de cielo, hay cosas que representan se puede decir, la parte subterránea del planeta, lo terrenal y lo celestial, como veíamos estos días hablando también del cuerpo. Lo que hay, el cuerpo también es una manifestación comparable a lo que es el templo, en cuanto a que hay una parte física, que hay una parte interna que es reservada, y hay una parte espiritual o que tenía que ver con el lugar santísimo. Todo esto es una miniatura, se puede decir, a lo que se hace a nivel macro en los cielos. Y así lo aprendió el pueblo judío, así lo aprendió a adorar, a acercarse al Señor a través de todas las prácticas que se hacían en ese lugar. Y es una cosa de lo cual cada día aprendemos más del significado y el simbolismo que tenía cada cosa que había en el templo, y por qué Dios había diseñado las cosas de esa manera, pero simplemente era para poder darnos a comprender todo lo oculto que podíamos antes tener, o lo desconocido, para que nos volviéramos hábitos, volviéramos costumbres, el podernos acercar a su presencia, no porque el Señor necesitara un sitio donde habitar. Bien, a nivel de la cultura judía, pues para ellos hay muchas cosas más claras por todas estas tradiciones que el Señor les había, o estos hábitos que el Señor había implementado en ellos. Sin embargo, uno ve que las demás culturas orientales, hay templos también muy similares a lo que es el templo judío. Y uno ve que los templos paganos siempre de todos modos muestran el deseo del ser humano por conocer lo divino. Sin embargo, ellos habitualmente hacen cosas similares, se puede decir, a lo que el Señor ha enseñado, pero lo hacen para adorar a otros dioses. Inclusive en estos mismos templos paganos se llegaba a hacer sacrificios, pero inclusive de vidas humanas y no de animales, como
como el Señor lo haya manifestado para que se diera el tema de la sangre, pongamos como lo hablábamos en este versículo anterior. Así que entre todas las culturas de los diferentes países, sobre todo en Oriente, se practicaban muchas cosas similares a lo que el Señor había mostrado al pueblo judío, como una forma de buscar lo divino, buscar lo sobrenatural, pero tergiversaban absolutamente todo y se hacía en forma errada y simplemente lo llevaba a adorar más bien a demonios o al mismo Satanás. Y eso lo vemos a través de todas las culturas también mesoamericanas, a través de uno ve en los diferentes tribus indígenas cómo se adoraba a otros dioses, y encontramos muchas similitudes a través de los diferentes continentes, como el caso de las pirámides, los templos donde se hacían sacrificios humanos. Así que el templo a nivel de las culturas siempre ha sido como el centro del universo, el centro del mundo. Siempre se busca las montañas sagradas como lugares altos de encuentro con el Señor. Y es una práctica común, como digo, en las diferentes culturas y naciones a través de la historia. Habitualmente los templos también tienen relación a los tres compartimientos, como hablábamos, muchos tienen que ver con la tierra, los astros, el cielo. Como hablábamos ayer, hay diferentes recámaras dentro del templo y cada uno tiene un simbolismo también de lo que es la tierra y los cielos. Y siempre hay un lugar intermedio, como hablábamos, también de las estrellas, el sol, la luna. Y siempre se veía como algo mucho más allá, donde está la presencia del Señor. Pero en los templos paganos siempre hay una figura, hay algo, una imagen del Dios a quien se adora. El templo del Señor, a pesar de que estaba el arca de la alianza, no era que estuviera Dios ahí metido, simplemente venía a hacer presencia en ese lugar para poder acercarse al ser humano, pero no era que él se la pasara todo el tiempo ahí como en otros tipos de religiones. Así que eso empieza a marcar una diferencia con las demás culturas. Primera de Reyes 8:27 nos hace esa aclaración y lo hace precisamente el Señor. Dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por lo altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Y tenemos que partir de ahí. El Señor nuestro no cabe en un lugar, no cabe en un lugar determinado, no hay forma de encerrarlo en un lugar determinado. Una cosa es que visite el lugar, una cosa es que esté momentáneamente o temporalmente en un lugar, pero no puede habitar como los otros templos donde tienen un Dios permanente, una estatua, o donde vayan a adorar a ese Dios. Así que el Señor no hay forma de contenerlo, no hay forma de construir absolutamente nada donde uno pueda meter a nuestro Dios. Nuestro Dios es mucho más grande que no cabe ni siquiera en toda su creación. Isaías 66:1 nos dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Eso lo dice el Señor en forma clara y contundente. Así que no hay nada que podamos hacer el ser humano para poder meter en cuatro paredes al Señor. Eso es lo que desafortunadamente se ha querido hacer a través de toda la historia, pero es algo imposible para el hombre. Así que, como dice la grandeza de Dios, no podía ser contenida en un templo hecha por manos humanos. Dios siempre ha decidido mantener su presencia en el templo para mostrar su fidelidad. Si Dios permite que haya un lugar, es para eso precisamente, mostrar que Él siempre está atento, que está en contacto con su pueblo fielmente, a pesar, como digo, de nuestra indiferencia, de nuestro a veces querernos esconder de Él. Es claro que el lugar santísimo no contenía ninguna representación, estatua o ídolo de Dios. El lugar santísimo se mantenía como un lugar siempre de misterio y de santidad, como le decía, nadie podía entrar ahí si no cumplía todos los requisitos, todas las ofrendas, todo el sistema de limpieza.
pero no era un lugar que simplemente estuviera el Señor ahí permanentemente, sino, como digo, siempre lo rodeaba un misterio de cuando venía, y lo que sí era cierto es que todo el mundo sabía que para poder ahí tenía que cumplir todos los requisitos de la santidad. El otro prácticas que se hace, o que siempre se ha hecho y se utilizaba el templo, era para el tema de los sacrificios. El sacrificio siempre era un propósito del Señor, recordarle a su pueblo quién es quien provee y protege, y para que el pueblo reconozca su mayordomía. Todo lo que las cosas que se sacrificaban son cosas creadas por Dios. Y como decía, el pago del pecado es muerte, y Dios estipuló que tenía que correr sangre por eso, y estableció este sistema de sacrificios para enseñarles al pueblo esto de lo grave que era el pecado, y que tratara de tener la gente santidad, pero también tenía que haber una mayordomía sobre todo lo que era creado. Desde que Dios creó el paraíso, era para que el hombre tuviera tu control y lo pusiera a producir la tierra, y también que siempre recordara de que eso debía ser agradecido, llevar una ofrenda al Señor, y esto también tenía que sacrificarse ante Él. Así que siempre, como digo, todo lo que el Señor ha establecido es para estar en contacto con su pueblo y enseñarle a ser agradecido, a saber que Él tiene control, que todo depende de Él, que Él provee absolutamente todo, y que simplemente para evitar que el hombre se enseñoree y se crea que es el dueño de las cosas, pues siempre había que cumplir con este requisito. Así que el Señor, como nos enseña a ser agradecidos, a darle toda la honra a Él a través de los sacrificios, y como el viernes también nos lo recordaba Gloria y Pacho, lo que Él nos pide es que siempre hagamos sacrificios de alabanza y que seamos sacrificio. Dios no nos está llamando a hacer sacrificios, sino que seamos nosotros mismos sacrificios, como templo mismo que somos en nuestro cuerpo. Entonces, el propósito del templo en parte es esto, como decía, cumplir ese sacrificio y buscar la presencia del Señor a través de la oración. Isaías 56:7 nos recuerda esto, dice: lo llevaré a mi santo monte, o mi monte santo, lo llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y no podemos olvidar eso, el templo era para eso, para mostrar esos sacrificios, esa alabanza al Señor a través también de la oración. Y eso es el fundamento que uno ve que el Señor estuvo recordándoles, exigiéndoles al pueblo para que no se alejaran, no se escondieran, sino que tuvieran ese contacto con Él. Sin embargo, esto desaparece. Esto desaparece a través del Nuevo Testamento. Fue utilizado de esa manera para el Señor con su pueblo, pero por algo decidió acabar con eso cuando Jesucristo viene. Jesucristo cambia muchas cosas, y entre eso cambia ese sistema de oración, ese sistema de comunión con el Señor a través del templo. Y todo se centra en Jesucristo. Si uno ve, Jesucristo siempre se identificaba con muchas o con todas las cosas que habían dentro del templo. Como decía, Él era el altar, Él era el pan, Él era la luz, era el candelabro, era absolutamente todo. Si uno ve cada elemento que había dentro del templo, Él se identificaba con eso. Así que todas las cosas que habían en el templo, ahora las tenemos en Jesucristo. 2 Corintios 6, 16 al 18 nos dice: ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos, y apártense, no toquen nada impuro, y yo lo recibiré.
Yo seré su padre para ustedes, un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que aquí nos empieza a mostrar otra faceta, como hemos dicho, ya desde el momento que se rompe el velo del templo. La presencia del Señor es mucho más tangible, mucho más directa, ya no hay que hacer protocolos, todo implica tener el Espíritu del Señor en la vida nuestra como hijos de Dios, que es lo que nos identifica como hijos de Dios, y ya la relación es completamente directa. ¿Por qué? Porque ese Espíritu nos da la santidad de Él y ya se acaban los protocolos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a darnos, esa santidad, esa santificación para poder estar en la presencia del Señor. Y por eso ya no hay necesidad de ese templo, ya la relación es completamente directa con nuestro Padre. Efesios 2, del 19 al 22 nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces ya no necesitamos un lugar físico, ya no necesitamos un lugar material. La iglesia del Señor es el templo. A veces, como les decía, confundimos el término templo e iglesia. Cuando decimos al sitio de reunión, vamos a la iglesia, a veces lo que queremos decir, vamos al templo. Y a veces nos damos cuenta que el templo ya somos nosotros y que la iglesia es cuando estamos reunidos, no importa el lugar. El templo del Señor somos cada uno de nosotros, porque ahí habita el Señor ahora. Ya no está en un lugar determinado, ya habita dentro de nosotros. Y esto es muy importante que lo tengamos siempre presentes. Hebreos 9, como les decía, habla mucho del tema. Y aquí volvemos a recordar. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanos, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La iglesia es un templo por su identificación con Cristo, quien es el verdadero templo. Así que, como les decía, ya la iglesia ya no es un edificio, no es la iglesia ahora ya por su identificación en Cristo viene a ser el verdadero templo. Así que cada uno de nosotros somos el templo del Señor. Eso es lo que el Señor nos habla aquí, y Jesucristo cumple todos los requisitos o todos los elementos que habían dentro de ese templo. Al tener a Jesucristo en nuestras vidas, estamos cumpliendo todos los requisitos que el Señor había puesto para estar en su presencia. El templo, como decía, era un limitante y era simplemente inicialmente para los judíos. Con Jesucristo se volvió completamente abierto para todas las naciones. Eso nos hace extender esos límites. Así que nos invita, como le digo, ya nos invita, es una invitación abierta a toda la creación, a todos los miembros del mundo, para poder participar de esa presencia. Ya no toca ir a un lugar determinado como antes lo hacían a Jerusalén, donde estaba el templo, sino que ya se salió de ese lugar físico para irse a todo el mundo. La iglesia definitivamente ha sido llamada para extender los límites de ese nuevo jardín templo que conocemos hasta que Cristo regrese. Ese es el propósito de la iglesia. Ya, como digo, no hay que ir a un sitio, sino que la iglesia se va al mundo. Y eso lo marca a través de Jesucristo. Primera de Pedro 5 nos dice: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.
Entonces, como digo, ya el sacrificio somos nosotros, guardándonos del pecado, de no dejarnos llevar por la naturaleza pecaminosa. Ya el Señor lo que quiere es nuestro propio sacrificio interno, poner todo a sus pies, que esta sea nuestra ofrenda. Debemos ofrecernos a nosotros mismos y no utilizar absolutamente nada diferente de la creación, sino a nosotros mismos. 1 Corintios 6, 18 al 20, terminamos diciendo: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y creo que con este versículo queda completamente claro lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros somos su templo, ya es una iglesia que está viva, que está en movimiento, que es dinámica, que no hay nada que la detenga, porque su propósito es llevar esa palabra a todos los confines de la tierra. Y desafortunadamente los hombres seguimos tratando de volver a meter al Señor a un determinado lugar y que la gente vaya a ese determinado lugar. Creo que ha sido una estrategia del enemigo a través de toda la historia después de Cristo, de volver a meter esa iglesia en cuatro paredes. Como aprendimos desde el principio de este grupo, cuando empezamos ya hace unos 3 a 4 años que estamos haciendo, el Señor nos hablaba muy claro en ese aspecto, cuando hablábamos en Hechos 2, de que la iglesia se convertía en algo viviente, en algo de movimiento, y que debía ser en cada casa. Cada casa debe tener su altar, en el sentido de que es un sitio donde uno se reúne con sus hijos, a adorar, a alabar al Señor, a estudiar la palabra, porque es algo que se perdió de esa iglesia primitiva. Hemos hablado de que el propósito del Señor era eso, que se saliera del templo. Fue destruido el templo en el año 70, y todos esos años desde que uno ve a los discípulos, no están convocando a la gente a una sinagoga, a un determinado lugar, sino que todas las reuniones las hacían en las casas. ¿Por qué? Porque ya cada quien era un templo del Señor. El Señor venía a habitar dentro de cada persona y en medio de su pueblo, como siempre era el propósito. Sin embargo, la historia empezó a cambiar este propósito, a convertirlo en una religiosidad, hasta el punto, como le decía, que Roma prohibió esas reuniones en las casas y otra vez volvió a través de los concilios a impedir esto y hacer que la gente tuviera otra línea sacerdotal diferente, a que volviera a someterse, a tener el control sobre la población, y por eso volvió a aparecer este sistema religioso y volvieron a aparecer los templos del Señor. Y como les decía, eso nos trajeron a través de la colonización, donde simplemente lo principal de una ciudad tenía que ser el templo y todo el mundo tenía que ir allá. Y ahí es donde nos debemos preguntar nosotros si estamos cumpliendo el propósito de Dios, o al contrario, estamos otra vez al servicio de la religiosidad y de los sistemas terrenales.